Antes de empezar, un pequeño mensaje. Está rolando un debate político entre los presidentes na Colombia y mi Twitter está explotandinho. Por favor, no le hagan bullying a Gustavo Petro. Este 27 de enero de 2022 se dio el segundo debate presidencial del año, elaborado por el grupo Prisa, Medios Prisa, es decir, la W, Caracol Radio y El País. Un debate muy radial. Se elaboró con 3 de los líderes de las encuestas en las diferentes coaliciones: Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia. Antes creo que se llamaba Equipo de la Experiencia o algo así. Yo de verdad estoy esperando con ansias que empiecen los debates en las universidades, porque en estos dos debates que hemos tenido en los medios de comunicación tradicionales han dejado mucho de qué hablar, pero nada de sustancia, pura controversias, puras pullas, cero organización de debates de verdad. Increíble que en un debate donde tienen 3 candidatos apenas pueden hablar 1 hora y casi no se escuchen de propuestas, muy poquitos temas y muy mala moderación. Yo particularmente en este debate no daría un ganador, aunque si tocaría escoger a uno, elegiría a Gustavo Petro. Fue el que dio las respuestas más acertadas, el que tuvo ideas contrarias a los demás, el que fue más mesurado, etcétera, etcétera, etcétera. El que maneja la agenda de la política en Colombia es definitivamente Gustavo Petro, y así se ha demostrado. Porque tanto Fico como Fajardo han querido quitarle protagonismo, metiendo cucharadas y respetando la palabra del otro, haciendo ataques personales o asumiendo que tienen ciertas de sus ideas en las ideas del otro. En este debate, entre los temas que tuvimos fue la corrupción, reforma tributaria o impuestos, un poquito de educación, un poquito de seguridad. Poquito de todo, puros brochazos. Y este debate muy parecido al anterior, todos contra Petro. Fico sin disimularlo ni siquiera, hablando despectivamente de Gustavo Petro en tercera persona y haciendo las constantes referencias del uribismo, como el de las bolsas. Mayor corrupción que las bolsas con plata. Y su trillado argumento de que Gustavo Petro fue guerrillero. Ya con este debate podemos tener algunas claridades sobre los candidatos. Por ejemplo, la economía de Gustavo Petro es proteccionista. El gobierno que presidiré tiene que elevar aranceles, que es un impuesto a las importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a aumentar los aranceles a las importaciones. En otras palabras, todo lo que llegue en conteners fuera de Colombia deben pagar más impuestos. Mientras que los otros candidatos, Federico Gutiérrez y Fajardo, no establecen un cambio de modelo económico. Se mantiene el mismo, el sistema de libre comercio, de la globalización, de los TLCs. En economía ambos son iguales, continuismo. A Gustavo Petro se le puede criticar por el aumento de aranceles en los alimentos, pero esto tiene un fin justificable y es la protección de la industria nacional. Si miramos el ejemplo de los textiles, un empresario que tenga 20 máquinas, 20 obreras, no puede competir contra las grandes fábricas de China que distribuyen producción a todo el mundo y cuyos precios son jodidamente económicos, los cuales obviamente va a dejar en mucha desventaja a los empresarios colombianos. Y el proteccionismo sí funciona. Se ve, por ejemplo, en el caso de Alemania y en otras partes de forma menos legítima, como el caso de Estados Unidos, con Donald Trump, el cual, al verse en desventaja con los productos chinos, puso sanciones a Huawei y ZTE. En este debate podemos concluir que Gustavo Petro es proteccionista y los otros tienen medidas más neoliberales. Los TLCs, Tratado de Libre Comercio. También nos queda claro el discurso de Federico Gutiérrez, su discurso nacionalista, aclamar por las fuerzas del Estado, decir que todo está bien, que se puede mejorar, que este es un país próspero, etcétera, etcétera, etcétera. Un discurso de la patria, nacionalista. Un abrazo y un saludo a todas nuestras fuerzas militares, a nuestra policía. Todo el apoyo a ellos y a sus familias. Algo muy de los fascistas. Por la parte de seguridad, hay varios aspectos a tener en cuenta. Unos con las bandas criminales que atacan los territorios rurales, el tema del narcotráfico y el otro la seguridad en las ciudades. A Gustavo Petro lo vemos más con su discurso, con planes de negociación, treguas, cumplir el tratado de paz y programas sociales en las ciudades para disminuir la delincuencia, ya sea mermando el hambre, etc. Por la parte de Federico Gutiérrez es más de lo mismo, el nacionalismo, usar la fuerza, los organismos de poder, de control, la policía, el ejército, etc. Vencer al rival. Fajardo no propone nada, porque Fajardo simplemente hace un diagnóstico de los problemas pero no propone soluciones concretas, por lo que deducimos que va a ser lo mismo, continuismo. En esta parte
Los tres candidatos dejan dudas sobre cómo van a proceder en estas políticas, aunque algunas las podemos intuir, como el caso de Gustavo Petro, en el que habla de sustitución de cultivos. Esto no se ha inventado, eso ya está en el acuerdo de paz, por lo que podemos deducir que él quiere que se implementen estos acuerdos, esta sustitución de cultivos. No la erradicación, no glifosato, eso podemos intuir, mientras que con Federico es lo mismo, aplicar glifosato, etc. Fajardo ni se sube ni se baja, sigue en la misma línea. En el tema de corrupción, los tres candidatos no tienen propuestas claras, tangibles, que se puedan apreciar, pero sí, como siempre, hay un diagnóstico de problema. Nos quedan faltando las soluciones. Y es que los tres ya han sido alcaldes, y sus tres alcaldías ha habido escándalos de corrupción. No directamente de ellos, pero sí de funcionarios en su administración. Y es que la corrupción es un problema global que no hay solución alguna. Básicamente, la única solución es ser buena persona, ser una persona honrada y honesta. Porque por más leyes que se implementen, el que es torcido y va a torcer la ley a su favor. O hará más de un chanchullo. Si no, basta con ver este gobierno que implementa leyes y leyes, pero son los reyes de la corrupción. Nomás miren cuánto hay en contratación ahora. En el tema de educación, Fajardo nos dejó una perla. La universidad digital. Para hacer el gran proyecto de una universidad digital pública, gratuita. En un país donde hay poca conectividad, en el que le roban el internet a los niños, en el que un niño tiene que esperar a que llegue su padre con el celular para poder hacer las tareas, o que debe salir de su casa a buscar una antena. Una idea que está en la cabeza de un Silicon Valley, porque en Colombia, gente que se acuesta con hambre, comen 2 veces al día y que no tienen internet, o poca conectividad, baja conexión, etcétera, otros factores, como por ejemplo tener equipos de cómputo, algo muy básico para esto. Humberto de la Calle hace 4 años había propuesto algo similar, universidades con clases virtuales, una medida neoliberal que no aporta mucho a todas las personas. Primero, porque no todas las carreras pueden ser virtuales. Lo que tiene que ver con medicina, ingenierías, laboratorios, no se pueden realizar de manera virtual. Tienes que hacer prácticas en presencial. Tienes que experimentar. Por ejemplo, ¿cómo vas a destilar una sustancia si no tienes un matraz, los embudos necesarios para destilación, etcétera? Con Gustavo Petro sabemos que quiere universidad gratuita. Y Federico Gutiérrez quiere implementar lo que ya implementó en su alcaldía. Logramos recuperar 8.200 niños que se habían salido del sistema escolar. Disminuir la deserción escolar. En el tema de empleo hay varias propuestas sobre la mesa. La de Gustavo Petro de industrializar a Colombia. El problema es que es un proceso lento y paulatino, y no algo que se puede medir de inmediatez. Es cierto que el agro da mucho empleo. El simplemente hecho de hacer cumplir los acuerdos de paz, de impulsar los proyectos productivos de las FARC, puede generar empleo. A Gustavo Petro le hace falta concretar más este punto. ¿Cuántos empleos se puede generar directamente? No estemos pensando en, por ejemplo, el turismo, porque eso es una cosa muy estimada y que depende de muchos factores. En el caso de Federico Gutiérrez, es lo mismo de todos los gobiernos de todos los años, de toda la vida. 1 millón de viviendas de interés social, por cada billón invertido genera 50.000 empleos directos. Hacer obras que va a generar empleo. El problema es que no todos somos albañiles, no todos vamos a construir una carretera de un torcido como de Brecht. Los jóvenes que salen de bachillerato o la universidad no necesariamente tienen vocación en la ingeniería civil. También está de más exigirle, por ejemplo, a mujeres que vayan a buscar trabajo a cargar bultos de 25 kilos de cemento o llevar en carretilla volquetadas de arena. Y Fajardo, nada de nada, diagnósticos y nada de propuestas. Lo mismo. Aunque hubo mucha puya en este debate, sobre todo todos atacando a Petro, principalmente Fico, sí quedan claro algunas de las temáticas que ya hemos visto en otros debates, como lo que ya mencionamos, el proteccionismo, el nacionalismo en Federico, algunas propuestas vagas en empleo y educación, y quedando debiendo muchos temas más, como la reforma pensional, el aborto, el fracking y glifosato. Aunque han dado ciertas cucharadas sobre el tema, falta profundizar más. El moderador de Pombo es una completa hueva, porque no supo moderar. Tiene 3 candidatos y no es capaz de moderar el tiempo. No pueden apagar los micrófonos, ponerle chicharras, hacerles un llamado de atención, nada de nada. Estos medios de comunicación están dados para la controversia, para las pullas, para los rifirrafes, para generar clips, para generar contenido, para generar bulla, pero no para hacerle un planteamiento al país sobre soluciones que necesita. Un problema que ya hemos visto el año anterior, donde hubo un estallido social. Problemas que no se han dado solución. Una caldera en stand-by. Un error garrafal de Pombo ha sido intuir que se referían a Gustavo Petro cuando hablaban de expropiación. Aquí mencionan expropiación y yo intuyo que se están refiriendo a usted sin mencionarlo cuando hablan de eso. Cuando él nunca ha dicho en su discurso ni en su alcaldía algo sobre expropiación.
algo que mostró notablemente el sesgo del periodista. Tampoco hubo público, así que la tenía aún más fácil de moderar. El moderador no tenía control sobre el tiempo, tampoco sobre las réplicas. Un candidato tranquilamente podía difamar al otro por 1 minuto y no había forma de replicarle. Les tocaba que usar el tiempo que tenían para la respuesta para poder responder. Y esto luego generaba el problema de que porque este candidato estaba hablando 3 minutos. Pues claro, porque tenía que defender. Porque es muy fácil decir que hay perros en Marte que decir por qué no puede haber perros en Marte. Porque tiene que explicar por qué de la mentira. Sobre todo con Gustavo Petro, que es muy metódico, muy pedagógico, muy profesional en sus explicaciones. Él no te va a salir como Alejandro Gaviria a decir que es carreta. Él te va a decir de que no hay concentración suficiente de oxígeno en Marte para sobrevivir, o con qué alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esto se le va yendo el tiempo. Y ese es uno de los problemas que le he visto a Gustavo Petro en estos debates, metódicamente respondiendo correctamente a las preguntas, con propuestas concretas. Y entonces cae en ese juego de tener que defenderse. Cuando él lo calumnian o ve que los demás se ceden en el tiempo, él se toma la molestia de aumentar su tiempo de respuesta, dando así respuestas largas de más de 2 minutos o quizás hasta 3, se deja llevar de su narrativa explicando lo que tiene que explicar y responder lo que tiene que responder. Entonces se excede en explicaciones o diagnosticando el problema, dejando entrecortadas sus respuestas o sin terminar de definir. Y esto es natural, todos lo van a atacar porque es el primero en las encuestas. Es el caballo ganador que apunta a llevarse la casta de Nariño. Y candidatos como Fico Gutiérrez, que no tienen propuestas concretas, que es lo mismo de lo mismo, el continuismo, aunque digan que son el cambio, cínicamente. Yo no represento ninguna continuidad de nada. Y de que son austeros cuando no lo son, por dar un ejemplo. Un Estado austero y eficiente. Ese tipo de campaña sucia lo que hace es difamar y difamar, aprovechando que hay multitud de espectadores para que así alguna mentira llegue a colar. Y claro, el que ya es petrista, que está convencido de su candidato, va a seguir pensando en votar por él. No van a desconvencer al convencido. El problema son los indecisos, los que no saben por quién votar, o los que se replantean una posible elección a él. Es entonces cuando alguna respuesta no se alcanza a dar, o algo de esas mentiras quedan en el espectador, el televidente, el oyente, que está intentando comprender por qué debería votar por este personaje. Y si ya tiene reservas sobre este personaje, por dicho los medios, por malos chismes, por fake news, por su historia, por lo que sea, y obviamente esto le va a afectar negativamente. Así que si bien es bueno que tenga Petro más tiempo para hablar, para exponerse, para hablar sobre su proyecto, también le resta votos en ese sector que ya he mencionado, indecisos principalmente. En el caso de Federico Gutiérrez, él va a su campaña a desprestigiar al otro, a atacar al otro. Esa es la campaña que le está funcionando y que le va a funcionar, porque así se concreta como el que dijo Uribe. Ese personaje que es totalmente antipetrista, que va a representar el continuismo, que protege las fuerzas militares, el buen patriota, la persona de bien, aunque parezca un gamín. Y eso es lo que está apelando Fico Gutiérrez, su campaña. Apelar a las emociones, atacar al contrario, a destruirlo. Y él van a gloriarse con el protagonismo, ya sea respetuoso, haciéndose el valiente, etc. Si alguien aquí representa continuismo, son ustedes que han estado en el sistema tantos años y no han logrado transformar el país. No, Entonces, pero bueno, entonces, se llama cinismo porque llevan 20 años en el poder. Por otra parte, Sergio Fajardo sigue más de la misma tónica. No figura en ninguna parte. Intenta llevarse algo de protagonismo, pero sus propuestas, sus planteamientos son mero diagnóstico. Es mucho discurso y poca aplicación. Que yo fui mejor alcalde, que yo he sido el menos corrupto, que voy a acabar con la corrupción, pero nunca dice cómo lo hace, cómo lo ha hecho. Pero esa intuición suya es un poco perversa. ¿Por qué? Porque tiene que ver la expropiación conmigo. No, por eso estoy... bueno. Sin ningún discurso, programa, ejecutoria de mi gobierno, pensamiento, incluso sueño, he pensado en expropiar. Y es que Gustavo Petro tiene todos los escenarios en contra. Los medios de comunicación y los mismos medios que analizan los debates. Si se quedan a ver el análisis posterior al debate, van a ver que todo es en contra de Gustavo Petro, en contra de todas sus propuestas, poniéndolas en duda constantemente. Si miran el análisis de los especialistas que hablan sobre el debate, en todo momento cuestionan los planteamientos de Gustavo Petro y muy poco de los demás. Como que cada idea es imposible de hacer, de realizar, un paradigma, algo que no se puede cambiar tan fácilmente. Pues obviamente nada es fácil, hay que hacer procesos, hay que hacer trámites, etc. Pero ¿acaso a Abraham Lincoln no se le pusieron cuando quiso abolir la esclavitud? ¿Acaso cuando se dio la crisis de los CFCs, los gases que dañaban la capa de ozono, la adelgazaban, no tuvo que haber una política a nivel global para reducir el uso de estos implementos
y cancelarlos totalmente? ¿O con las vacunas? Con todo. Siempre hay un cuestionamiento a este personaje, a sus políticas, al cambio. Siempre están pidiendo respuestas concretas, claras, posibles opciones, posibilidades. Las cuestionan indudablemente como que es imposible, como que no se puede, como que está muy lejos, etc. Y pues obviamente es un proyecto político de varios años. Si un político dice que va a construir un metro, no lo va a construir en el primer año. Eso es algo obvio y evidente. No me gustó el debate, no me gustó el análisis, no me gustó el moderador y casi no puedo escuchar a los candidatos. Una falta de respeto que no dejen hablar a Gustavo Petro. Fortalecer el valor agregado en el café. Te recomiendo, Gustavo, el programa de cafés especiales. No, señor, pero para que señor, lo complemente pues, sí, en el discurso. Pero permítame respetar, que se me respete la palabra. No, Y si vamos hacia una tercera dimensión del delito. Ya vamos a la tercera dimensión. Seriedad, Sergio. Así como también Gustavo Petro se emocionaba hablando de más. Para lo que sirve este debate y el anterior es para mostrar hacia dónde apunta la campaña mediática, hacia cuáles quieren mostrar los problemas de la población. En algunos casos acertada, por supuesto, como el caso del empleo, pero en otros, ¿dónde está la vivienda? ¿Dónde está, por ejemplo, hablar del tema de la deuda externa, la inflación o la devaluación del peso? También está de más hablar que por 2 años todos los medios de comunicación han hablado sobre el COVID, pero en el debate ni se menciona. ¿No sería interesante conocer qué piensan los candidatos sobre la vacuna obligatoria o no? ¿O si una persona enferma de COVID deben pagarle la incapacidad? Creo que ya me he extendido demasiado sobre este debate. Espero que les haya servido a los que tenían algunas dudas. Espero que mis apreciaciones hayan sido correctas o cercanas a la realidad.